Hola a todos, soy Trons Teorías. Aquí les traigo la tercera parte de ¿qué hubiera pasado si Gohan del futuro sobrevivía y viajaba al pasado con Trunks? Antes de comenzar, les pido que se suscriban, dejen su like, que la meta para que suba la cuarta parte será de 80 likes y compártalo con sus amigos para que el video sea apoyado. También les pido que se pasen por el canal secundario que les estoy dejando en pantalla, en el cual con mi amigo Bellito SSJ estaremos subiendo contenido más variado de Dragon Ball. No solo teorías, también puede ser sobre el manga oficial de Dragon Ball Super, fan mangas como Dragon Ball Multiverse, Kakumei, etc. Así que vayan a apoyarlo, ya que ahí se subirá la tercera parte de qué hubiera pasado si Vegeta conseguía el Super Saiyajin 2 ascendido en la saga de Majin Buu. Y la parte 2 está en el canal de mi amigo Bellito SSJ por si no lo han visto. Ahora sí, sin tanto Naruto, comencemos con el video. Luego de que Gohan del futuro se transformara en Super Saiyajin 2, todos estarían sorprendidos al sentir el gran poder que emanaba Gohan. Sobre todo Vegeta estaría muy molesto, ya que Gohan superó los poderes de un Super Saiyajin ordinario, y es posible que Goku también lo haya hecho al haber entrenado con él. Piccolo y Gohan del presente estarían alegres, sobre todo Piccolo estaría orgulloso al ver que Gohan del futuro también adquirió el Super Saiyajin 2. Cell también estaría muy sorprendido, y no se podía creer el gran poder de Gohan, pero no le importaría y se lanzaría contra él, haciendo que Gohan se tome en serio un poco en combate, pero la diferencia de poderes era notoria. Cell le lanzaría un Kamehameha y Gohan se lo devolvería haciendo lo mismo, pero el Kamehameha de Gohan sería tan potente que haría desintegrar todo de Cell, menos su núcleo que tenía en la cabeza. Gohan pasaría a su estado base, al pensar que había derrotado a Cell, y todos estarían celebrando que Gohan derrotó supuestamente a Cell, pero repentinamente Gohan sería atacado por una onda de ki, haciendo que tenga una herida grave, y todos al ver quién le había atacado veían a Cell, que había vuelto mucho más fuerte. Goku, molesto al ver que Gohan estaría mal herido, diría que él pelearía con Cell, transformándose en Super Saiyajin 2, y se lanzaría contra Cell, teniendo un combate más equilibrado, en donde Cell sería un poco más fuerte, ya que Gohan del futuro es un poco más fuerte que Goku, pero Cell, ya harto al ver que no se podría decidir quién sería el ganador, con todo su poder lanzaría un Kamehameha solar. Goku haría su Kamehameha teniendo un choque de poderes que haría temblar todo el campo de batalla. Goku estaría contra las cuerdas, ya que Cell le estaría ganando en el choque, pero Gohan del presente se transformaría en Super Saiyajin 2 y apoyaría a su padre, haciendo un Kamehameha cual es conocido por los fanáticos como el Kamehameha padre-hijo, en el que Cell no podría detenerlo y terminaría siendo asesinado por el brutal ataque. Luego de eso, todos irían al templo de Kamisama, donde Dende sería el nuevo Kamisama. Al Goku, en los 7 días previos a los juegos de Cell, fue al nuevo planeta Namekusei para reclutar a un nuevo Kamisama. Así, Dende cuidaría a Gohan del futuro, y pedirían como deseo a Shenlong que regrese a la vida a todos los que murieron por Cell, y que les quite las bombas de los androides 17 y 18. Luego pasarían unos días, y todos se reunirían en Corporación Cápsula para despedir a Gohan y Trunks. Así, los guerreros del futuro se despedirían de todos, en especial de sus padres, y se irían a su tiempo, donde al llegar le contarían a Bulma sobre todo lo que pasó, y en la radio escucharía que los androides estaban cerca, e irían rápidamente para acabar con ellos. Llegarían a la ciudad y los androides se sorprenderían al verlos, al pensar que estaban muertos, y les dirían que esta vez acabarían con ellos, pero ellos se transformarían en Super Saiyajin y se enfrentarían contra ellos. Trunks combatiría con 17 y Gohan con 18, teniendo un combate fácil, y
ambos androides serían derrotados con un Kamehameha y resplandor final por parte de Gohan y Trunks. Después de eso, Cell se manifestaría contra Gohan y Trunks para robarles la máquina del tiempo, pero Trunks se encargaría de él muy fácilmente. Así tendrían un tiempo de paz en su tiempo, donde Gohan y Trunks no dejarían de entrenar hasta que Shin y Kibito irían a la Tierra para avisarles sobre el despertar de Majin Buu y los llevarían a su planeta para que entrenen con la espada Z. Así pasaría un tiempo y antes de que Trunks rompa la espada Z al intentar cortar el metal cachín, irían a pelear contra Babidi y Dabuya. Trunks pelearía contra Dabuya, pero al haber tenido un mejor entrenamiento en el pasado, tener el Super Saiyajin 2 y haber entrenado con Gohan durante varios años, harían que Dabuya no sea un problema para el hijo del príncipe de los Saiyajin, y Gohan mataría a Babidi, impidiendo que Majin Buu despierte. Así que en esta historia Shin y Kibito no morirían, pero lo que no sabrían es que Goku Black estaría viendo la pelea, y luego de que Shin y Kibito regresen a su planeta, Black los mataría para que Bills también muera y no sea un problema para su plan Zeo humanos. Entonces, Black iría a la Tierra, y antes de continuar les aclaro que a partir de aquí la teoría estará basada en base a la saga de Black, pero del manga. O sea que no tomaré en cuenta la historia donde Trunks se saca un power up del Q, que digo de la nada. Y bueno, o sea, me refiero del Super Saiyajin, de la IA y Kai, como le dicen, ¿no? Ahora sí, continuemos. Black se enfrentaría contra Gohan y Trunks, donde Gohan se impresionaría mucho al ver que su padre tendría la intención de matarlos, pero lo que no sabría es que él no era su padre, y no podría pelear debido a la impresión. Así que Trunks se transformaría en Super Saiyajin 2, pelearía contra él, donde al inicio Trunks le estaría ganando, pero sin que se dé cuenta, Zamasu cuidaría a Black, haciendo que tenga un enorme Zenkai, y esta vez le daría un gran golpe a Trunks que impresionaría mucho a Gohan al ver que Black aumentó tanto su poder, así que no se dejaría llevar por sus emociones y ayudaría a Trunks, transformándose en Super Saiyajin 2. Black no podría contra ellos, pero gracias a sus enormes Zenkai, se acostumbraría más al cuerpo de Goku, y se transformaría en Super Saiyajin. Así, les estaría ganando los dos, pero en un momento, Black se descuidaría y Gohan aprovecharía eso, haciendo un Kamehameha que impactaría a Black y lo empujaría. Al recuperarse de su ataque, Gohan y Trunks no estarían, ya que escaparon. Así, pasaría un año, donde Gohan y Trunks estarían peleando constantemente contra Black, pero no lo podrían derrotar gracias a sus Zenkais. Ambos Saiyajin conseguirían perfeccionar el Super Saiyajin 2 a tal nivel que superaría el multiplicador del Super Saiyajin 3, que lo llamaremos Super Saiyajin 2 ascendido, que aprovecho para decir que ya hice una teoría al respecto de esa transformación, así que les dejo un link para que se pasen a verlo. Entonces, Gohan y Trunks decidirían volver al pasado, y luego de una batalla con Black, donde quedarían muy heridos, podrían viajar al pasado y llegar a Corporación Cápsula, impresionando mucho a Bulma, la cual llamaría a Goku y Vegeta. ¿Qué cambios habrá ahora que Black es más fuerte que el de la historia original? Eso lo dejaremos para el próximo video. Bueno chicos, eso es todo por hoy. No se olviden de dejar su like y suscribirse. También que se pasen por el canal secundario y no se olviden de la meta de likes. Sin nada más que decir, hasta la próxima.